sucediendo en este momento en la frontera de Chile y Perú. Sabemos que durante el fin de semana se dio a conocer un reportaje en la televisión peruana que acusaba, ¿cierto?, que los militares chilenos estaban ayudando a los migrantes a pasar a suelo peruano por pasos no habilitados. Esto trajo reacciones, ¿cierto?, donde aquí las autoridades chilenas dijeron que esta situación se iba a investigar, por supuesto, en conjunto con las autoridades peruanas. Y lo que está sucediendo ahora y las imágenes que estamos viendo allí en pantalla son imágenes en vivo de la frontera entre Chile y Perú, donde se encuentra un equipo de Contigo en la Mañana allí que está, cierto, enviando estas imágenes donde vemos una gran cantidad de personas tratando de salir del país hacia Perú en la frontera que está allí en el norte. De hecho, algunas autoridades, incluso internacionales, ya hablan de una crisis migratoria Perú-Chile, esto porque cientos de migrantes se buscan ingresar a Perú para poder salir del país. De hecho, se dice que la Cancillería peruana va a sostener conversaciones con el Estado chileno tras supuestamente dar estas facilidades a migrantes venezolanos para que lleguen a la frontera con Perú, pues sabemos que muchos están indocumentados. Incluso la ONU está en alerta por alza de crisis en la frontera de Chile-Perú. Desde ACNUR incluso aseveran que desde territorio peruano, que a esa zona las personas llegan en situación vulnerable y no tienen los recursos para poder cruzar, ¿cierto?, de manera regular. Es lo que ha estado sucediendo durante estos últimos días y han sido también parte de las reacciones que tuvo el reportaje que emitió la televisión peruana haciendo estas acusaciones que, de ser así, son bastante graves, pero lo cierto es que hemos visto durante los últimos días que existe un alto interés por parte de los migrantes de poder cruzar desde Chile hacia Perú para salir del país. Más adelante vamos a estar analizando cuáles son esas razones que tienen, ¿cierto?, para irse de Chile de manera tan abrupta y tan rápida. Ahí vemos que la frontera a esta hora, esa imagen en vivo, tiene ahí a bastantes personas esperando para poder cruzar, incluso familias ahí con niños que están esperando poder cruzar la frontera. ¿Qué es lo que decían algunos de los extranjeros que están de alguna manera varados aquí en la frontera? Escuchemos cuáles son sus explicaciones. No, nosotros tenemos 3 días acá ya. Sí, aguantando frío aquí. Hay grupos que han intentado ingresar a Chile, a Perú en horas de la noche. Sí, pero igualmente no regresan. Y ahora no sé, como que de repente me colaboraron con alguna ayuda para poder salir del país. O sea, no económicamente, sino como que algo que me facilitara poder cruzar, utilizar este país para poder cruzar hacia mi país. Es lo único que quiero, más nada. Mucha tierra, mire, hay niños, moscas, todo ahí no hay donde hacer las necesidades. Ahí escuchamos entonces parte de las dificultades que existen hoy en día por parte de estos ciudadanos extranjeros en la frontera, específicamente entre Chile y Perú. De hecho, esta situación ya ha sido replicada en algunos medios internacionales que advierten de un problema humanitario en la frontera Chile-Perú que se dice podría ir al alza, ¿cierto? Todo lo que estamos viendo allí en imágenes y dicen además que más de la mitad de las personas que se encuentran varadas aquí en la frontera son ciudadanos haitianos, también hay venezolanos o colombianos y de otras nacionalidades, y se refieren ya a esta situación como un problema humanitario. Recordemos que el fin de semana, América TV específicamente, emitió un reportaje donde hacía una acusación bastante grave y era que acusaba a las autoridades militares chilenas de ayudar a los ciudadanos extranjeros a cruzar la frontera desde Chile hacia Perú de manera irregular. Producto de esta acusación es que han existido respuestas no solamente desde el gobierno peruano, también desde el gobierno chileno, donde han dicho que se va a investigar esta situación.
¿Qué es lo que dice el alcalde de Arica? No solamente con respecto a esta acusación que hace la televisión peruana, también con respecto a esto que ya se está denominando por medios internacionales como una crisis humanitaria en la frontera entre Chile y Perú. Escuchemos. Acá el llamado especialmente que estamos haciendo desde Arica, que estoy haciendo desde Arica, es a que se establezca un corredor humanitario donde exista la coordinación de las cancillerías de Chile, de Perú, de Ecuador, de Colombia, junto con Venezuela, para que aquellas personas que estando en Chile o en cualquiera de estos países deseen volver a Venezuela puedan ser trasladados directamente hacia allá. Es un corredor directo, vía terrestre, es una suerte de caravana escoltada por cada una de las policías y que pudiera ser ejecutado y que pudiera ser además financiado por las Naciones Unidas. De este modo poder descongestionar sobre todo esta tensión que existe hoy día en la frontera y que puede tener incluso generar problemas diplomáticos con el vecino país. Claro, incluso aquí en todo lo que está pasando en la frontera de las personas en esta que se ha llamado esta crisis migratoria, ¿cierto? Incluso una crisis humanitaria de lo que sucede con las personas que intentan salir de Chile hacia Perú, allí en la frontera. Incluso se han captado algunas imágenes que son bastante violentas de los ciudadanos extranjeros que intentan ingresar a Perú y que se han enfrentado incluso con la policía peruana. Son imágenes que evidencian también una violenta reacción por parte de la policía peruana ante esta situación, ¿cierto? Una cosa es lo que pasa acá desde el lado chileno, pero también hay que estar atentos a cuáles son las reacciones y cómo manejan esta situación las autoridades peruanas y sus policías, sus fuerzas también del orden público que están del otro lado de la frontera y cómo se enfrentan, ¿cierto?, a esta situación en un paso irregular. Les comentábamos sobre este reportaje que se dio a conocer en América TV en Perú, donde se hace esta acusación que es bastante grave, ¿cierto?, a los militares chilenos, y el día de ayer Chilevisión Noticias pudo conversar con una periodista peruana con respecto a este reportaje y esta acusación, esta investigación también que se hizo por parte de ellos y que ha traído bastantes consecuencias, ¿cierto? Incluso respuestas por parte de los diferentes ministerios de acá de nuestro país. Pasemos a revisar qué es lo que dice esta periodista de América TV, que fue, ¿cierto?, el medio de comunicación que emitió estas acusaciones. Éramos más de 10 personas, en realidad éramos un grupo grande porque en medio del intento de ellos por cruzar se va plegando gente, van viendo alternativas por dónde pasar, si por la derecha, si por la izquierda. Entonces en eso hemos hecho un grupo grande de los que ya yo había tomado contacto con ellos en la tarde, los había entrevistado y de pronto me dicen vamos a pasar de alguna manera. Entonces es donde yo me sumo con ellos para ver si es que efectivamente ellos hacen esa ruta, ¿no? Y era parte de mi reportaje cubrir todo el tramo que ellos intentaban pasar. Bueno, ahí contaba, ¿cierto?, esta periodista un poco de la investigación que ellos hicieron y por supuesto que esto ha traído respuesta y reacciones por parte del gobierno chileno, no solamente por la acusación, sino también para abordar o cómo van a abordar lo que está pasando en este momento en la frontera de Chile con Perú, en esto que se ha denominado una crisis migratoria, también una crisis humanitaria. ¿Qué fue lo que dijo la ministra del Interior, Carolina Toá, con respecto a cuáles son las medidas que se van a tomar en torno a esto? Escuchemos. No, hemos dicho lo mismo, eso no es una política del gobierno. Y si hay alguna situación de ese tipo, se tendrá que investigar, pero ambos estamos descartando que es una política del gobierno. Bueno, también hubo palabras de la ministra de Defensa, Maya Fernández, con respecto a cómo se va a abordar esta situación allí en la frontera, donde sabemos hay militares desplegados dentro de todos los planes que se han elaborado por parte de las autoridades chilenas para poder ir controlando un poco lo que sucede acá en las fronteras. Escuchemos las palabras de la ministra. Aquí hay una investigación, en esto tenemos que ser serios. Y creo que antes de salir a hablar o apresurarnos, queremos saber cómo ocurrieron los hechos. Es lo que corresponde en un ministerio, es lo que corresponde a lo que hemos conversado. Además, con el canciller estamos en la misma línea y en eso estamos. El subsecretario Monsalve en realidad planteó todo el esfuerzo que están llevando adelante las Fuerzas Armadas en la frontera. Él ha sido testigo también en las visitas a terreno de todo el despliegue.
Esto es un tema bien complejo porque es humanitario, en el sentido que estamos hablando de personas y hay que tener mucho cuidado. Pero claramente, y lo hemos conversado también con su secretario, en esto se requiere una investigación y aclarar todos los hechos. Claro, ahí esta es una situación que se va a tener que investigar, que se va a tener que resolver, ¿cierto? Y por supuesto vamos a estar atentos a cuáles son los resultados de esa investigación con respecto a las acusaciones que hacen desde Perú de acusar a los militares chilenos de facilitarles el paso a los ciudadanos extranjeros, ¿cierto? Para salir de Chile hacia Perú en esta frontera que ustedes pueden ver allí imágenes en vivo como hay niños, niñas, ¿cierto? Familias completas allí prácticamente varados, esperando cruzar de alguna manera para poder salir del país.